¿Qué tal, amigos? Nuevamente, como siempre, les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en su canal, Estudiando el Verbo. Bienvenidos a la escuela más grande del mundo, a la escuela de Cristo, al repaso de la lección de escuela sabática para adultos. Para el para el 15 de marzo del año 2025. Esa es la lección número 11, titulada ¿Qué más puede hacer? ¿Qué más puede hacer? De entrada, el título nos da una idea de quién estamos hablando. Sin duda, del Hijo de Dios, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y antes de ir al punto central de la lección, como siempre, quiero invitarles para que vayamos en oración al Padre Eterno. ¿Me acompañan? Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, oh Señor nuestro. Y en esta hora, Padre Eterno, suplicamos humildemente tu perdón, la cancelación, oh Padre, de nuestros pecados. Te suplicamos humildemente puedas purificar nuestra alma, nuestro corazón, nuestro pensamiento en esta hora, y que puedas curarnos, oh Padre, de todas y cada una de nuestras enfermedades. Queremos decirte, Padre Eterno, en esta hora que queremos tener un tiempo de comunión contigo a través del estudio de Escuela Sabática para Adultos, y queremos humildemente pedirte que tu Espíritu Santo venga y more en nosotros y sea Él el que hable a través de tu palabra, y que pueda conducirnos como siempre a la verdad, Señor. Que pueda, oh Señor, guiarnos de manera que podamos explicar, de manera que podamos reflexionar en esta lección para nuestra vida cristiana. Bendice a tu iglesia en todo el mundo. Bendice a los hermanos de la fe en este distrito. Bendice a nuestros amigos y amigas que nos están escuchando. A nuestros hermanos y hermanas. Porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén. Amén. Bien, vamos al texto clave de esta lección, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 37. Tomen sus Biblias, la palabra de Dios, el libro de libros. Miren lo que dice la palabra de Dios. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: ¿Tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. La construcción de esta pregunta en griego indica que se espera una respuesta positiva. Jesús dice: para esto. ¿Qué significa esto? Que el propósito de la encarnación era el establecimiento del reino de la gracia, del reino de la gloria. Juan 18:36. A la verdad, dice esta cita, a la verdad. Puede verse una definición de la palabra verdad en Juan 8:32. Vamos rápidamente. Puede darse una definición, ¿verdad? Durante siglos de tinieblas y tergiversación, el gran engañador había oscurecido la verdad en cuanto a Dios, el hombre y la salvación. No todos van a entender Jesús que escuchan su voz. Solo los que escuchan su voz pueden entender las palabras de Jesús, ¿verdad? Dice: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué significa esto? Que son como las ovejas que oyen la voz del pastor. Juan 10:3 y Juan 10:16. Satanás y sus secuaces han puesto en entredicho el carácter de Dios ante los ángeles y ante todo el universo. Aquí en la tierra pocos pensamos que Dios es amor y que Dios se preocupa por nosotros. ¿Qué puede hacer Dios para vindicar su carácter? ¿Cómo puede convencer a los ángeles y a todos los demás seres que Él ha creado de la sinceridad de su amor por ellos?
Vamos a la introducción de este tema. Se nos invita a reconocer y a proclamar la justicia de Dios y su amor hacia su pueblo. Ahora, para que estemos bien enfocados en esto, vamos a leer por lo menos 3 citas más antes de ir a ver cuáles son las 3 nociones importantes de esa lección. Quiero invitarles para que tomen sus Biblias y vayamos a Isaías 5 del 1 al 4. Isaías 5 del 1 al 4. Es importante que abramos la palabra de Dios. Isaías 5 del 1 al 4. Miren lo que dice la palabra de Dios. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Versículo 2. La había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Qué decepción, ¿verdad? Qué decepción de aquel. Qué decepción al Señor, al Padre, porque había sembrado con el propósito de que diera buenas uvas y dio uvas silvestres. ¿Habrá diferencia entre estos? Las vides escogidas representan al pueblo de Israel cuidadosamente escogido por Dios mismo. Isaías 55:7. Vamos rápidamente al versículo 3 para entender esto. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Versículo 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y que serán en cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Vamos ahora a Mateo 21:33 en adelante. Mateo 21:33 en adelante. Donde Jesús habla de la parábola de los labradores. Miren lo que dice el versículo 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Sin duda está haciendo alusión de Isaías 5. A Jesús. La cercó de vallado, cavó en ella lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. En esa parte, en última parte, sin duda, se refiere a los dirigentes encargados de cuidar esa viña. Versículo 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, mas que los primeros hicieron con ellos de la misma manera. Sin duda Jesús está refiriendo a los profetas, ¿verdad? Dios, durante la historia, antes de su venida, había mandado a los profetas, ¿verdad? Esto lo podemos verificar ahí en Hebreos capítulo 1, donde dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿verdad? ¿Quiénes eran los enviados de Dios? ¿Y qué hicieron los labradores con esos profetas? Los mataban, ¿verdad? Los mataban. Ahora, vamos a una última cita, Apocalipsis 15:3. Apocalipsis 15:3. A una tercera cita, 15:3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Capítulo 19, versículo 2.
porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Hay un paralelismo, un mismo sentido en estas citas que acabamos de leer. Primero, Dios cercó, cuidó, le dio todo al pueblo de Israel para que diere buenos frutos. Sin embargo, los encargados de cultivar, de cuidar al pueblo de Dios no lo hicieron. Vinieron las amonestaciones de parte de Dios a través de los profetas y a estos los eliminaban. Vino Jesús e hicieron lo mismo. Por eso el título de la canción, ¿qué más puedo hacer? ¿No? ¿Qué más pude hacer? Dice, ¿qué más pude hacer? ¿Verdad? ¿Qué más pude hacer? Ahora bien, vamos a ver estas tres nociones importantes de esa lección. Número 1, debemos reconocer que Dios es justo. En la parábola de la viña, la justicia de Dios es aseverada y reconocida por la audiencia. Jesús cuenta la parábola de manera que su público reconozca la legitimidad de las acciones del propietario del viñedo en contraste con la de los viñadores. Número 2, debemos reconocer las intenciones amorosas de Dios. En Mateo 21, 33 al 41, el público reconoció que el dueño del viñedo había hecho todo lo posible antes de ejecutar su juicio contra los malvados. De la misma manera, Dios señala en Isaías 5 que había hecho todo lo posible por su pueblo. La pregunta es, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Es un llamado a reconocer que las intenciones de Dios en favor de su pueblo eran amorosas y que Él había agotado todas las opciones, según vemos o podemos comprobar ahí en Isaías 5:4. Número 3, debemos proclamar la justicia y las intenciones amorosas de Dios. La Biblia nos invita no solo a reconocer la justicia de Dios y sus acciones amorosas, sino también a proclamar que Dios es perfectamente justo y recto. En Apocalipsis 15:3, los santos proclaman: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? ¿Cómo podemos reconocer y proclamar la justicia y las intenciones amorosas de Dios en nuestra vida cotidiana y en nuestras conversaciones acerca de Dios? Vamos al comentario de esos 3 puntos. Debemos reconocer que Dios es justo. Según las Escrituras, nosotros, criaturas débiles y limitadas, no estamos en condiciones de juzgar los caminos de Dios. Podemos ver esto en el discurso de Dios en Job 38 al 42 y también en Romanos 9:20. Al mismo tiempo, se nos invita a reconocer que Dios es justo. En Romanos 3:25, el apóstol Pablo indica que la sangre de Cristo es una demostración. El término griego utilizado es indexis. La sangre de Cristo es una demostración de la justicia de Dios, quien pacientemente no tuvo en cuenta los pecados pasados, Romanos 3:25, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Romanos 3:25, vamos a leerlo. Romanos 3:25. Tomen sus Biblias. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Verdad? Por lo tanto, la sangre de Cristo demuestra que Dios no solo es perdonador o justificador, sino también justo. Cabe destacar que el sustantivo griego indexis, traducido en distintas versiones bíblicas como para demostración o para mostrar, lleva en sí la idea de lo que obliga intelectual o emocionalmente a aceptar algo como demostración o prueba. Según Danker, en su libro Literatura Cristiana, página 332. Ahora, de allí que el uso de este sustantivo en Romanos 3:26 enfatiza el hecho de que Dios no solo es justo, sino también pretende demostrarnos que lo es. Thomas Reiner sostiene que en este pasaje encontramos el deseo de Dios de demostrar su justicia. En otras palabras, el Señor desea dejar en claro que Él es justo.
Este mismo autor añade que al demostrar su justicia salvadora y evaluadora, Dios ha indicado su nombre ante el mundo. Becker, en sus libros de 1998, el libro de Romanos, páginas 198 y 199. En la parábola de la viña, en Mateo 21, 33 al 41, podemos ver igualmente en Marcos 12, del 1 al 12, y Lucas 20, del 9 al 19, la justicia de Dios es aseverada y reconocida por el auditorio. En la secuencia narrativa de la parábola, Jesús presenta una progresión de decisiones razonables tomadas por el propietario de la viña en respuesta a las actitudes irracionales de aquellos a quienes la arrendó, dado que el propietario se había marchado a un país lejano. Era razonable que enviara a siervos a recibir el fruto de la viña cuando llegó el tiempo de la vendimia. Por el contrario, el hecho de que los viñadores maltrataran violentamente a los siervos en 2 ocasiones e incluso mataran a uno de ellos fue un comportamiento absurdo. Una vez más, era razonable que el propietario enviara finalmente a su hijo, dando por sentado que los viñadores le mostrarían respeto. Sin embargo, en una reacción aún más absurda, los viñadores mataron también al hijo para robarle la herencia. ¿Qué significa esta parte? Para robarle la herencia. Para hacerse pasar por dueños, ¿verdad? Jesús narra esta parábola de tal manera que el público es capaz de seguir y reconocer progresivamente la legitimidad de las acciones del dueño de la viña, en contraste con la irracionalidad de los viñadores. Jesús logra incluso obtener la conclusión de la parábola directamente de los labios del auditorio y les pregunta: cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Y respondieron: matará sin compasión a esos malvados y rentará su viña a otros labradores que paguen el fruto a su tiempo. Mateo 21, 40 y 41. De allí que los oyentes de la parábola concluyeran espontáneamente que no había nada más que el dueño del viñedo pudiera hacer para tratar debidamente a los viñadores. Por eso reconocen que el castigo de los viñadores malvados es justo. Como enseñanza figurativa acerca de la justicia de Dios, esta parábola no solo muestra que Él es justo, sino también es percibido como tal. Esta percepción parece ser parte de la intención de Jesús de juzgar por la forma interactiva en que concluye la parábola. Esta percepción de justicia a los ojos de la audiencia surge de un claro reconocimiento de que el dueño del viñedo había hecho todo lo posible por mantener una relación adecuada con los que actúan de manera malvada antes de juzgarlos punitivamente. Vamos al punto número 2. Debemos reconocer las intenciones amorosas de Dios. Mientras que en la parábola de la viña, narrada por Jesús en Mateo 21, de los versículos 33 al 41, la conclusión de la audiencia implica que reconoce que el dueño de la viña hizo todo lo posible antes de aplicar su juicio retributivo. En el cántico de amor por su viña, Isaías 5:1, Dios mismo afirma que había hecho todo lo posible por su pueblo, mientras que en la parábola de la viña contada por Jesús, el problema radicaba en los viñadores, una referencia figurativa a los principales sacerdotes y fariseos, como ya dijimos, Mateo 21:45. El problema señalado en el canto de Isaías 5 radica en la viña misma, símbolo de la casa de Israel, versículo 7, de los hombres de Judá, versículos 3 y 7, al igual que el dueño de la viña en la parábola, quien había hecho todo lo posible por mantener una relación adecuada con los viñadores. El amado de la canción hizo todo lo que estuvo en su poder para que la viña produjera buenas uvas. Seleccionó una ladera fértil, versículo 1, la había cavado, despedregado y plantado de vides selectas. Había edificado en ella una torre y un lagar, versículo 2. Todas estas acciones preparatorias se nutrieron de la expectativa de que la viña diese uvas buenas, pero lamentablemente dio uvas silvestres, versículo 2. Concretamente, Dios esperaba juicio o justicia entre su pueblo, pero lo que vio fue opresión. Buscaba justicia, pero lo que oyó fue clamor, versículo 7.
En la parábola que se encuentra en Isaías, Dios invita a su pueblo de Judá en Isaías a juzgar entre él y su viña, versículo 3. De la misma manera Jesús pidió a su auditorio que dijera cuál sería la acción razonable del dueño de la vid después de todo lo que había hecho en el contexto de la parábola. Este juicio debe tener en cuenta la siguiente pregunta retórica: ¿qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho? Versículo 4. Debería llevar a la conclusión de que Dios había hecho todo lo posible para que su pueblo produjera buenos frutos. Por lo tanto, esta pregunta es, en última instancia, una invitación a reconocer sus intenciones y acciones y expectativas amorosas de Dios en favor de su pueblo. Además, Dios no solo ama a su pueblo, como subraya Romanos 5:8, sino también le demuestra su amor. Siempre resulta más fácil reconocer algo que es demostrado. El apóstol Pablo en Romanos 3:26 emplea el lenguaje de la demostración, indices, para afirmar que Dios es justo a la luz de la sangre de Cristo. Luego entonces en Romanos 5:8 también utiliza este lenguaje en relación con la muerte de Cristo por nosotros, aunque con el verbo sinastemi, para afirmar que Dios nos ama. Este verbo griego comunica la idea de mostrar, realzar o resaltar algo en el sentido de proporcionar evidencia acerca de una característica o afirmación personal por medio de la acción. Es lo que dice o afirma Danker ahí en su libro El Nuevo Testamento y Literatura Cristiana, página 973. Diferentes versiones bíblicas enfatizan esta idea usando palabras similares. Dios prueba que nos ama, según la Biblia. Dios habla hoy. Dios demuestra su amor hacia nosotros. La Nueva Reina Valera 2000. ¿verdad? Número 3. Debemos proclamar la justicia y las intenciones amorosas de Dios. La Biblia no solo nos invita a reconocer la justicia de Dios y sus amorosas intenciones hacia su pueblo, también debemos proclamar lo que reconocemos acerca de Dios. Por ejemplo, encontramos este tipo de proclamación en el Cántico de los Santos en Apocalipsis 15:3, donde dice: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Del mismo modo, en Apocalipsis 19:2, una gran multitud exclama en el cielo: sus juicios son verdaderos y justos. El Señor ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. El apóstol Pablo en Romanos 3:26 destaca entonces, para que apliquemos a nuestra vida, que Dios no solo es justo, sino también tiene la intención de demostrar o probar que es justo. Con esta idea en mente, analiza las siguientes preguntas ahí en tu casa o en tu clase. Número 1. ¿Cuán tranquilizador resulta saber que todo lo que Dios hace tiene un propósito de demostrar su rectitud y su justicia en relación con su pueblo? ¿Cómo te hace sentir esto respecto a Dios? Número 2. ¿Cómo fluye el reconocimiento de la justicia de Dios y de sus intenciones amorosas hacia su pueblo en nuestra proclamación de su justicia a los demás? ¿Cómo puede destacarse este reconocimiento en nuestra predicación del Evangelio? Número 3. ¿Cómo podemos demostrar nuestro amor a Dios incluso cuando sufrimos? Vamos terminando este repaso de lección. Ya se nos fue el tiempo. Y vamos a considerar como siempre una joya de la pluma inspirada, El Camino de Cristo, página 43. Donde Elena G. de White escribe y dice: el gobierno de Dios no se funda en una sumisión ciega ni en una reglamentación irracional como Satanás quiere hacerlo aparecer. No puede aceptar un homenaje que no le sea otorgado voluntaria e inteligentemente. Una mera sumisión forzada impediría todo el desarrollo del entendimiento y del carácter. Haría del hombre una simple autómata. Tal no es el designio del Creador. Nos invita a entregarnos a Él para que pueda cumplir su voluntad en nosotros. A nosotros nos toca decidir si queremos ser libres de la esclavitud del pecado para cumplir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso Jesús dice: y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. Hemos llegado al final de este repaso de lección, esperando que con la ayuda de Dios hayamos cumplido con el propósito y con el objetivo de esta lección. Y no queremos terminar, como siempre, sin antes invitarles para que nos acompañen en la siguiente lección y también para que nos ayuden para que estas lecciones de escuela sabática para adultos puedan llegar a más gente. ¿Cómo pueden hacerlo? Dándole manita arriba y viendo en nuestra página el video. Entre más vistas tenga esta lección, a más gente podrá llegar. Les envío como siempre un abrazo y les saludo como siempre, esperando que la paz y la alegría reine en sus corazones mediante Cristo Jesús. Hasta pronto.